Hola, soy Yahabna Durán y el día de hoy les vengo a hablar sobre la importancia que tiene la observación en las prácticas educativas. Bien, considero que el hecho de observar ya es un proceso intencional y que tiene como objetivo buscar información del entorno, utilizando así como una serie de procedimientos acordes con ciertos objetivos y un programa de trabajo establecido. Inicialmente el uso de la observación quedaba reducido a la evaluación por parte del alumnado y actualmente se le ha dado utilidad a los procesos relacionados con el profesorado en las prácticas educativas. Considero que la observación ha sido un pilar en el cual se recogen datos de X o Y procesos de enseñanza. Dicho de otro modo, abro comillas, observar implica mirar la realidad en la que nos encontramos, no para juzgarla, sino para intentar comprender tan profundamente como sea posible y sacar conclusiones positivas. Esto lo menciona Acu en el 2009 y estoy de acuerdo, porque el profesorado debe reflexionar sobre lo que hace, siendo desde un punto crítico, investigador y indagador. El profesor debe tener una previa investigación para así que él pueda recoger información y planificar el tema que se llevará a cabo. Es aquí donde interviene la observación, ya que es llevada para mejorar la calidad del proceso de enseñanza en el sistema educativo. Considero que en el video que vimos se reflejó la observación directa y participativa. El profesor tuvo un previo acercamiento de investigación frente al tema que iba a explicar. Hubo una recolección de datos antes de explicar qué eran los medios de comunicación. Y realmente es aquí donde más importa la observación, porque uno primero debe investigar, coleccionar datos para así lograr explicarlos en el aula de clases. Soy Daniela Pana y hoy les hablaré de niveles de la práctica educativa. El primero, donde se define la eficiencia y las habilidades del conocimiento técnicos en el aula. La segundo nivel se reflexiona sobre el presupuesto implícito y las consecuencias de determinadas estrategias. Y la tercera es donde se ejerce una reflexión crítica y el cuestionamiento de criterios éticos. En la primera parte se clasifica de nivel 1, ya que se establece el conocimiento a tomar del proyecto y del aula, los objetivos y también se establecen las capacidades y habilidades que el docente y los practicantes deben de tener en el aula. Se estableció que el nivel 2 está compuesto en el tema Nuestra propuesta, lo cual aquí se establece el por qué el docente practicante debe reflexionar sobre su actuar y el de sus alumnos en la clase, ya que se establece unas guías en el cual el docente tutor y el mismo practicante deben evaluar su desempeño, la pedagogía que se emplea durante esa clase, el análisis que se debe actuar en clase y la interacción con los educandos, ya aplicando el material y el criterio educativo que se debe desarrollar en la práctica para un mejor conocimiento del practicante como futuro docente. Por último, el nivel 3, que es la valoración de la experiencia y las conclusiones, ya que se debe dar una reflexión general del resultado y el procedimiento en las decisiones que si el docente practicante ya ha tomado un desarrollo de toda la práctica y cómo éste se desenvuelve en sí mismo en la clase. También cómo debe de estar evaluando los resultados obtenidos en la clase, las guías y la evaluación del docente tutor. También se evalúa los estudiantes a través de los aprendidos por el practicante, ya que este tiene que tener una eficiencia y un resultado que tiene de forma a la clase, teniendo en cuenta los cambios que se pueden dar para mejor o peor ocasión y los cambios que el programa debe también implementar para adaptarse al centro educativo al que él está desarrollando. Soy Luis Buscote y yo les voy a hablar acerca de las dimensiones de la práctica pedagógica. Dentro del plano educativo, se debe entender a la observación como un agente doblemente articulado, debido a que esta práctica debe ser desarrollada de manera interna y de manera externa al mismo tiempo. Un docente debe tener las competencias necesarias para poder diseñar, desarrollar, analizar y evaluar su propia práctica.
Es decir, debe poder hacer un análisis interno de su proceso mientras analiza la respuesta de sus estudiantes. Todo esto debido a que la educación se observa como un proceso humano y por lo tanto un proceso dinámico. El aula es un entorno interpersonal donde se mezclan estudiantes, docentes y padres de familia por igual. Todos los implicados se introducen en el proceso y van aportando al mismo su ideología, su visión de mundo, su modo de evaluar las relaciones humanas o el conocimiento y la manera de guiar las situaciones de enseñanza. El buen docente entiende que la escuela es un lugar donde se aprenden los saberes, las normas, las tradiciones y las costumbres necesarias para la vida. Además, la práctica educativa no es un proceso uniforme o neutro porque tiene una dimensión social muy marcada. La forma de educar va encaminada hacia la realidad de los educandos. Así, un docente capacitado con nociones didácticas podrá diferenciar, orientar, facilitar y guiar, gracias a la observación, procesos de enseñanza flexibles que atiendan al contexto del estudiante y adecuar de esta manera su proceso de enseñanza. Esto implica que un docente no debe limitarse a enseñar su área de trabajo, ni desarrollar planes de trabajo inflexibles. Un docente debe entender que enseña para la vida, así que debe observar y analizar todo lo que se da dentro del aula y fuera del mismo. Un espacio de trabajo bien citado en el contexto y armónico con los integrantes que la conforman requiere un constante análisis de parte del docente para poder aplicar las herramientas pedagógicas que necesite. Las dimensiones de la práctica docente deben estar encaminadas hacia el mejoramiento de su labor, pero es necesario entender que la observación es ese mecanismo que el maestro debe tener presente en el aula en todo momento. No es simplemente llegar, dar la clase e irse, es tener en cuenta una serie de factores que solo serán vistos tras un buen proceso de observación.